Perfecto, muy bien. Bueno, tuvimos la charla el otro día con Pablo y queríamos tener esa charla a modo introductorio para entrar en tema, ¿no? Para entrar en clima, como se dice, de lo que, de lo que va a ser esta, este módulo, ¿sí? Este módulo que eh, trata sobre las adicciones. Algunas de las cosas que él dijo, que él puntualizó, las vamos a tratar nosotros y vamos a profundizar muchísimo en ellas. Pero además vamos a ir por otros lados porque vamos a ver varios tipos de adicciones. Porque generalmente estamos acostumbrados a las adicciones químicas, el alcohol, las drogas, etcétera. Pero hay otro tipo de adicciones que no son menos problemáticas por no ser químicas. ¿Se entiende esto? Entonces, la idea es que podamos verlas, podamos comprender la complejidad del tema, podamos ver todo lo que envuelve cada situación para nosotros desde nuestro lugar, ver qué respuesta podemos dar en el momento de que se nos presente alguna situación vinculante. Porque vieron que él utilizó una frase que también utilicé yo alguna vez, que decía, si vienen a nosotros, si vienen a nosotros. O sea que si la persona viene a nosotros, si la persona viene a nosotros, es porque nosotros tenemos una respuesta o deberíamos poder tenerla, deberíamos poder darla de alguna manera, ¿sí? También está los factores de riesgo, los factores que son relacionados a las causas, lo que se denomina multicausal en lo que tiene que ver con esto. Y después la gran trampa, ¿verdad? La gran trampa y el gran peligro. ¿Cuál es la gran trampa y el gran peligro? Es que el evangélico o el creyente no piensa que le va a pasar. El evangélico cree que no le va a pasar. El cristiano piensa que porque tiene al Padre, tiene al Hijo, tiene al Espíritu Santo y tiene a la monja a la esquina, no le va a pasar nada. O porque se lleva bien con el pastor, con el apóstol, con el evangelista, o porque le profetizó. Conocemos demasiados creyentes con problemas de adicciones, químicas y no químicas. Basta solo con mirar la vida un poco cercana de muchos para ver qué tan adictos a las tecnologías están, para comenzar. Y hoy en día, uno de los grandes desafíos que hay para los padres es la adicción a la tecnología y la adicción a las redes sociales, tan peligroso como la adicción a los psicofármacos o a otro tipo de drogas. ¿Por qué? Porque en el proceso químico del cerebro funciona el mismo proceso, igual, o sea, el funcionamiento es el mismo, la reacción es la misma, la dependencia es la misma. Ese es el tema. Y a veces podemos cometer el error de caer en la trampa de negar, caer en la negación. Entonces, número uno, evitemos caer en la negación, que a mí no me va a pasar, o que yo hice todos los deberes para que no me pase, porque conocemos mucha gente que ha hecho muy bien los deberes y le ha pasado. Entonces, no podemos, la primer barrera que nosotros tenemos como cristianos y como personas y estar alertas es justamente negarnos, evitar negarnos de que nos pueda pasar porque no sabemos, no lo sabemos. Confiamos, sí, en Dios y en todo lo mejor que hemos hecho para que no ocurra, pero no sabemos, no sabemos. Entonces, cuando se presenta la adicción y llega a ser una enfermedad, como enfermedad afecta a cualquier persona. No tiene límite de edad, no tiene género, no tiene raza, no tiene posición económica, no la tiene, no tiene creencia política, no le importa si usted es el pastor o el que abre la iglesia. A la adicción no le importa, la enfermedad llega. Entonces afecta físicamente, mentalmente, emocionalmente y espiritualmente. Y espiritualmente.
Como vieron, yo le hice un planteo en el taller anterior de que si la adicción pasaba como una enfermedad en el alma, o era una enfermedad del alma. Yo entiendo que tiene mucho vínculo con una enfermedad almática, con una enfermedad espiritual. ¿Por qué? Porque se basa o está relacionada con la naturaleza del pecado que todos los seres humanos tenemos y compartimos, que todos tenemos y compartimos. Está vinculado por allí. Entonces, desde el punto de vista espiritual, nosotros podríamos decir que el proceso que lleva a la adicción, que no comenzó en un día ni en dos, el proceso, ¿verdad?, ocurre cuando la persona comienza a tratar de sustituir algo por la necesidad de Dios, o sea, con algo por la necesidad de Dios, ¿sí? Entonces, ese vacío, como decía Pablo, esa falta de hablar, ese quien te escuche, ese quien te comprenda, ese quien te contenga, esa falta de principios bíblicos, por ejemplo, son lo que puede llegar en una seguidilla de situaciones a que la persona busque esa consolación en otro lado, ¿sí? Y bueno, mucho de eso también habló Pablo en el taller respecto a los vínculos a las personas que después se llevaban a los chicos y bueno, le daba todo eso, ¿verdad? Entonces, eh, una de las estrategias que nosotros podemos desarrollar y que podemos tener en cuenta de primera mano, ¿sí?, más allá de evitar la negación, ¿sí?, y estar atento a que no hayan vacíos, es observar, tener una actitud de observador, pero también de un diálogo alerta, dispuesto a contener y no a contender, contener y no contender. Ahí tiene que ver la escucha, tiene que ver la escucha activa, como lo hemos hablado anteriormente, pero también la empatía, como lo hemos dicho durante todas las clases, ¿sí? El amor al prójimo. Entonces, cuando yo busco por ese lado y tengo en cuenta, en el caso de nosotros como creyentes, que los que tienen hijos en la preadolescencia, en la juventud, ¿verdad?, que ya comienzan un sexto de escuela, un primero de secundaria o aún más, entonces tener cuidado allí por la parte de la contención, por la parte del diálogo, por la parte de la observación y profundizar los lazos de convivencia. Esos lazos de convivencia son fundamentales. ¿Por qué? Porque los límites van a llegar, el no va a llegar, la crítica o la discusión del momento va a llegar, pero que la persona, en este caso el niño, el adolescente, sepa que del otro lado lo esperan con los brazos abiertos. O sea, eso fue algo puntual del momento por determinada situación, pero no es algo condenatorio. ¿Me explico? Me rompiste, yo qué sé, los lentes, con él, ¿no? O me volcaste la leche arriba del piano. Fue del momento, se limpia el piano, no importa. Pero no por eso vamos a hacer algo más grande que sea condenatorio para la persona, porque genera ansiedades, porque genera angustia, y si eso se hace recurrente, es peor a largo plazo. El vacío se va aumentando más. Entonces, esa ausencia de algo es la ausencia de Dios, justamente, esa ausencia de algo la buscan llenar con otra cosa. Y ahí vienen después los buenos amigos, ¿no? Y todos sabemos los consejos que vienen y no se trata de eso de los talleres. Entonces, estar alertas a eso, ¿sí? Observación, diálogo, contención y tener los brazos abiertos para esperar, contener y aguantar y no para condenar, ¿sí? Causas comunes. Vieron que hablamos el miércoles pasado y hace unos minutos acerca de mm, factores, ¿no?, multicausales. Bueno, las causas más comunes en el proceso, yo tengo anotado o anoté o prioricé 6. Podrían haber otras, ¿sí? Porque incluso de esas 6 podríamos sacar otras de cada una. Número 1, las personales.
Las causas más comunes, personales, conflictos personales, ¿sí? Conflictos personales, de toda índole. Cuando digo conflictos personales son de toda índole que llegan a la persona a la desesperación y al desapego. Número dos, lo puse en el número dos porque puse a la persona como individuo, pero lo dije hace unos minutos como una cuestión almática. Número dos, lo espiritual, factores espirituales. Esa necesidad espiritual de algo más, que no lo llena nada de lo natural. Hay gente que tiene un llamado de Dios y vive su vida en una desesperación total y en un caos total y le echa la culpa a todo el entorno y a todos los demás factores cuando lo que hay es un llamado de Dios no comprendido porque no congrega o porque no tiene relación con Dios y la persona se desespera porque no encuentra nada que llene lo que Dios quiere llenar. ¿Me van entendiendo, no? Eso los llamados lo entienden, ¿sí? Lo entienden. Entonces, espirituales. Número tres, psicobiológicos. Psicobiológicos. Acá son otras cuestiones un poquito más profundas que tienen que ver un poco con el resultado de lo que fue la crianza de la persona hasta ese momento, ¿sí? Que pudo haber tenido psicosocialmente. Cuando digo psicosocialmente, digo la presión psicológica del entorno que fue afectando sus emociones y sus actitudes y lo llevó o llevó a esa persona a una vida de adicción. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, personas, principalmente jóvenes en edad temprana, ¿no? Vieron que son algunos extremadamente inquietos, lo mandan al psicólogo, pasa al psiquiatra, pastillita. Pasa en todos lados, ¿eh? En Estados Unidos, el Ministerio Enfoca a la Familia hizo muchas conferencias hace muchos años contra el Rohypnol y muchas otras cosas, Ritalina, que se usa acá como si fueran caramelos. Bueno, presión psicobiológica. Entonces, es una presión desde afuera hacia adentro que afecta a su propia biología. El entorno familiar, como puse como cuarto lugar, como causa común para las adicciones. La presión familiar, el hijo o la hija o miembro de la familia que no encaja en la familia por diferentes cuestiones, religiosas, culturales, diferencias de edad. Hay un taller que nosotros incluso lo vamos a dar después de este, que vamos a hablar acerca de las diferencias de edades y los choques culturales dentro de la familia. Eso también va a estar muy bueno. Eso, la familia como a veces plataforma, y no siempre por la cuestión de que el familiar no encaje, el adicto no encaje, sino porque muchas veces la familia ya es adicta. O sea, nació en un hogar adicto. ¿Ah? Nació en un hogar adicto. No es que se hizo adicto en la familia o se hizo adicto y la familia sufrió las consecuencias. No, toda la familia ya era adicta. Y no estamos hablando solamente de una adicción psicofármaco, sino a veces al alcohol o, o a otras cosas, ¿sí? Que fueron generando hábitos de adicción. Vamos a ver también eso después en este taller, no creo que hoy, pero la semana que viene seguro, y vamos a ver cómo el feto y el cerebro del feto, por ejemplo, se afectan en un hogar de adictos. Les vamos a dar las imágenes para que las vean, en los informes, tenemos todo preparado para que sea bien completo el taller. Lo otro, sociocultural, la presión sociocultural. Un poco también habló Pablo sobre esto el otro día. Por ejemplo, nacer en lugares, en pueblos, ciudades o países donde la adicción es algo muy común. El consumo de sustancias alucinógenas es común. Colombia, por ejemplo, México y cuántos otros lugares. ¿Sí? Es así de simple. Es como nacer en una villa en cualquiera de nuestros países del Río de la Plata, donde el consumo es moneda corriente. ¿Sí? Eso es sociocultural. Hay otros factores socioculturales también, ¿verdad? Pero también podríamos relacionarlos a las etnias y a las culturas, pero no es el. ¿Sí? Los psicosociales, ¿sí? Psicosociales, que es la presión de la sociedad.
la presión de la sociedad y cómo la presión de la sociedad genera en la persona un punto de estrés para adicción. Muy bien, avanzamos. Entonces, ¿qué es la adicción? ¿Qué entenderíamos por adicción? Si nosotros entendemos que es llenar un vacío, llenar esa necesidad, calmar esa sed, esa ansia en el interior de la persona antes de la adicción, entendemos que es una enfermedad del alma, por lo menos desde nuestro punto de vista. Empieza como una enfermedad del alma, un vacío en el interior de la persona. No lo físico, porque el cuerpo no lo necesita. El cuerpo necesita el químico en la adicción, pero no antes. Entonces, la persona cuando es adicta lo necesita para funcionar, pero el que no es adicto no lo necesita. Entonces, antes de la adicción, esa ausencia lo llena la adicción misma, ¿no? Sea lo que sea, ¿no? En primer lugar, lo entendemos la adicción como una enfermedad del alma. En segundo, entendemos la adicción como una ausencia de propósito, ¿sí? La adicción como una ausencia de propósito, porque eh, justamente los procesos de rehabilitación, cuando se hacen los procesos de rehabilitación en las personas, ¿qué es una de las primeras cosas que se les da? Un motivo, algo por qué luchar, algo hacia dónde avanzar. Les marcan una meta. Bueno, tenemos que llegar ahí. Les dan un propósito y confían en que pueden llegar al propósito. Entonces, de esa forma, entendemos que la adicción es la falta de ese propósito. La persona también llega a la adicción porque no tiene un propósito definido ni en su vida, ni en sus valores, ni en su formación. Evidentemente, y en tercer lugar, el resultado de ambas dos anteriores es la ausencia misma de Dios, ¿no? La ausencia misma de Dios. ¿Sí? Entonces, eh, en suma, termina siendo un problema biológico, porque afecta a toda la biología del cuerpo humano. Termina siendo un problema psicológico, porque afecta a todas las emociones de la persona. Genera problemas sociales tanto para él o ella y su entorno. Por supuesto, es un problema espiritual, ¿sí? O se profundiza aún más el problema espiritual, ¿sí? Ahora, la adicción en sí misma es una dependencia hacia algo. Puede ser una sustancia, puede ser una actividad, puede ser una relación, ¿sí? Que arrastra a la persona adicta muy lejos de todo, muy lejos de los demás, y lo aísla, lo deja en una posición de aislamiento, ¿sí? Al mismo tiempo, esta adicción está representada por todos los deseos que consumen el pensamiento de la persona y por ende sus comportamientos. Entonces, esas personas comienzan como se dice vulgarmente, se empiezan a enloquecer, ¿no? Y comienzan a moverse, a actuar en varias actividades que han sido diseñadas para conseguir la cosa deseada, ¿no? Algo de eso Pablo habló también el otro día, por ejemplo, los viajes que hacen para consumir, ¿verdad? La recorrida, el turismo para consumir. Esa necesidad, ese desenfreno por lograr ser saciado en su adicción, lo lleva a hacer cosas para lograr esa cosa deseada. ¿Qué es la cosa deseada? La satisfacción que le produce el consumir. Entonces, ahí la lista es enorme, porque va desde el robo a la prostitución. Es enorme la lista, ¿no? Tenemos el tráfico de personas, el tráfico de todo lo que ustedes imaginen, que llevan a la persona a lograr la cosa que genera la satisfacción, ¿sí? Entonces, eh, esto es lo que se conoce como comportamientos adictivos, ¿sí? Esto es lo que se conoce como comportamientos adictivos. Entonces, la persona adicta, en realidad, es una persona dependiente de esa cosa que lo domina. Y le ponemos cosa porque no lo vamos a definir como una sustancia, porque son múltiples. Después vamos a ver todas las que hay, ¿sí? Por eso le vamos a llamar cosa, ¿ah? Esa cosa que domina su pensamiento y que domina todos sus deseos y que dirige todo su accionar, ¿ah? Y la
pretensión que tiene esa cosa, ¿tá?, en convertirse en lo más importante para el individuo. Entonces, ahí es cuando la cosa, ¿sí?, el producto de la adicción, lo que sea, se convierte en un Dios. ¿Por qué? Porque vive para eso. Cuando nosotros los creyentes vemos en toda la escritura que el cristiano vive para Dios, el adicto vive para consumir. Y hace todo por consumir. ¿Me van entendiendo? ¿Se entiende? ¿Se escucha? ¿Trato de ir claro, parejo, prolijo? Ah, bien, perfecto. Entonces, ahí es cuando nosotros comenzamos a entender de que es un tema espiritual. ¿Ah? Cuando el adicto, ¿sí?, o cuando el adicto ya está mucho tiempo consumiendo, cuando el adicto ya está mucho tiempo esclavo de esa cosa, ¿sí?, de esa cosa, para él, para el adicto, no hay nada más importante que ser adicto. Es el todo de su vida. Y muchos no quieren salir de su condición. Algunos sí, pero algunos ya no quieren salir de su condición porque están tan dañados que ya no logran diferenciar. Y eso lo hemos visto, lo vemos en la calle. A ver, los que somos de acá del área metropolitana, por favor, salgamos a pasear por nuestras calles, ¿no? Es terrible acá. Y con algunos podés hablar, y de pronto podés hablar y te van a decir que quieren salir y que no pueden o que lo han intentado. Pero otros están felices como están. Y no le hables de otra cosa. No le hables, duermen adentro de un nylon, en fin. Todos sabemos lo triste que es y lo difícil que es. Pero es una realidad para ellos y para ellos es la vida. ¿Se entiende? Muy bien. Avanzamos. Avanzamos. Entonces, una cosa es segura, ¿eh? Nosotros no podemos decir que esto es algo simple, que definir al 100% al adicto no es algo simple, porque hay muchas cosas, hay muchos factores, ¿sí? Muchos factores. No podemos focalizar únicamente en una fuente de problemas o en una fuente causal, tampoco lo podemos definir en una sola línea de adicción, porque no es así. Es amplísimo el espectro, ¿sí? Lo único que tienen en común es el comportamiento adictivo. Eso tienen en común el proceso a la adicción y el proceso después de la adicción. Lo que hay en el medio es muy, pero muy variante. Entonces, podemos definir, o se puede definir que comienza a ser esto en el proceso una dependencia obsesiva compulsiva hacia determinada cosa, en este caso. La cosa puede ser una sustancia, puede ser un objeto, puede ser una relación o puede ser una actividad. Fíjense hasta dónde llega. Fíjense hasta dónde llega. Hay gente que es adicta a una persona. Hay gente que es adicto al mate. Hay gente que es adicto al café. Hay gente que es adicto a los libros y no para de leer. ¿Se entiende? Entonces es muy amplio el espectro, no es tan simple, no es tan simple y por eso debemos tomarlo con la seriedad que eso merece y obviamente con todo la espalda más ancha que podamos brindarle, ¿verdad? Vamos a ver la cosa, vamos a empezar a analizar la cosa, ¿sí? El objeto del deseo es la cosa. El objeto del deseo, él desea eso. Siempre va a haber un objeto de deseo. Siempre. No hay, es inequívoco. Por eso les dije, el proceso antes y el proceso después es igual. Siempre va a haber un objeto de deseo. ¿Ah? Como lo dijimos, sustancia, persona, actividad que lleva a la adicción. Podría ser el alcohol, podría ser la comida. Hay gente que es adicto al sexo, a la pornografía, al juego, a algunos tipos de drogas legales, ¿sí? De drogas legales.
Hay muchísimas cosas que son el objeto de deseo de una persona que lo llevan a la adicción. Muchísimas. ¿Sí? ¿Qué es lo que genera el objeto de deseo? Obsesión. Obsesión. La persona se empieza a obsesionar, comienza a tener una necesidad de la cosa, y esa necesidad de la cosa lleva a la persona a querer tenerla como de lugar y a buscarle la vuelta para tenerla. En el mundo de las adicciones, este es el objeto del deseo. Es el principio de la obsesión. Cuando no se controla, cuando no tiene un freno, cuando no tiene un equilibrio, ¿sí? Porque siempre hay una forma de pararlo o de contenerlo. ¿Cómo yo lo puedo parar o lo puedo contener? Como les dije hace un rato, observando, escuchando, estando. Estar con los brazos listos para contener, para soportar, para escuchar, y no tanto para condenar, para juzgar o para cuestionar. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos los deberes bien, evitamos la compulsión y evitamos que se satisfaga la obsesión. Porque si nosotros logramos reducir la ansiedad que satisface la obsesión, logramos frenar o logramos detener el comportamiento adictivo. Estamos hablando en la previa, estamos hablando en lo previo, estamos hablando en la consejería, cuando vienen a la iglesia con una situación y nosotros estar atentos de que esas actitudes pueden terminar en una adicción. ¿Me explico? No esperemos a que sea un adicto a eso. Vamos a ver si llenamos esos espacios con otra cosa. ¿Por qué quiere llenar el espacio con eso? ¿Lo podemos equilibrar o no lo podemos equilibrar? Se entiende, ¿no? Para evitar justamente males mayores, lograr equilibrar esa ansiedad y ese desespero, ¿sí? ¿Por qué? Cuando cruza la línea y llega al punto de la adicción a consumir y comienza a ser adicto, ¿sí? La persona comienza a perder el control de sus pensamientos, de sus sentimientos, de sus ideas y de sus comportamientos. ¿Por qué? Porque ya tiene la cosa deseada. Ya tiene la cosa deseada. Ya está. Ya está. Tengo la cosa deseada, la tengo, ahora es mío. Y ahora no me lo saca nadie. Incluso cuando la misma persona se da cuenta y quiere parar eso, ya no puede. Falla en el intento. Es un traspié tras un traspié tras otro traspié. Y esa es la característica principal de todo tipo de adicción y de toda dependencia. Cuando la persona llega a un punto en que mira y ya no puede salir de donde está. Ya no puede salir aunque quiera. Ahí viene la gran lucha y vienen esas conversaciones con los adictos que a veces tenemos por ahí que te dicen, yo ya no puedo salir, yo lo intenté, yo solo pienso en esto. ¿Me explico? Esa lucha constante y nosotros debemos entender que esa persona está sufriendo. Podremos mitigar desde lo espiritual muchas situaciones, pero ya tiene la cosa en sí, ya la tiene asumida, ya es parte de él. Entonces ahí viene un proceso que es otro y lo vamos a hablar también, ¿sí? Que va más allá incluso de nuestras propias capacidades. Nosotros allí necesitamos ayuda de profesionales, necesitamos ayuda de personas que estén capacitadas en el área y gracias a Dios que los hay, gracias a Dios que hay muchos centros donde se rehabilitan a personas así. Conocemos, tanto en Uruguay como en Argentina, conocemos, gracias a Dios, necesitamos de ese tipo de ayuda. Pero lo que nosotros podamos hacer para evitar la pérdida de control, para evitar que se corra esa línea, que se corra esa línea y que la persona salte al otro lado y tome la cosa, ¿sí? Tratemos de hacerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque una vez que la persona cruza, tiene dos características que van a ser fundamentales el resto del proceso. Primero, la obsesión y segundo, la compulsión. La persona cruza la línea
hacia la adicción y comienza a obsesionarse. Es una preocupación mental que va a estar centrada únicamente en esa sustancia o lo que sea, ¿no? Sea una sustancia, una relación, que forma el centro de su adicción. ¿Sí? Entonces, para que se dé un ejemplo, ¿no? La persona adicta, ¿verdad? Piensa obsesivamente sobre lo que necesita consumir, sea lo que sea, mientras lucha con sus sentimientos de culpa al mismo tiempo, pero está obsesionada. Ahora, cuando es una compulsión, ya cruzó una línea más avanzada, porque la compulsión ya afecta toda su conducta y todo su comportamiento y actúa ya en una parte del cerebro que afecta a la obsesión mental. Afecta a la obsesión mental. En esos casos es que empiezan a aplicar psicofármacos, ¿sí? Porque ya no lo pueden controlar de otra manera. ¿Se entiende esto? Son dos características después de que cruzan la línea, y es una línea muy fina y es un proceso muy corto entre el uno y el otro. También tiene que ver la cosa en sí. ¿A qué es adicto? Por eso le dije, esa cosa tiene muchos nombres y tiene muchas características, pero el proceso no va a cambiar nunca. El que consume pasta base, la línea entre la obsesión y la compulsión es un día, es un consumo. Entre la obsesión y la compulsión es un consumo. Pero hay otras drogas que no. Se pueden drogar 15, 20 días, un mes, 2 años, y desde la obsesión a la compulsión pasa más tiempo. Hay menos afectación, pero es adicto. Avanzamos. Entonces, el gran problema es ese también, ¿verdad? Dependiendo de la cosa, es el tiempo que hay entre la obsesión y la compulsión. Y por supuesto, eso cambia muchas cosas, ¿no? Cambia muchísimas cosas porque la persona ya no, no puede controlarse. Ya no puede controlarse y no puede controlar, ¿sí? No puede controlar la adicción. Bajo ningún concepto la persona va a poder controlar nada. A partir de ahí es que la persona ya comienza a perder toda digamos, lo básico que tenía, ¿no? Lo básico que tenía que lo mantenía, digamos, de alguna forma a raya. Es cuando la persona, ustedes ven que ya cruza todos los límites pensados, ¿verdad? Ya, y uno se pregunta, pero ¿cómo puede ser que haya llegado a esto? ¿Cómo puede ser que haya llegado a tanto? ¿Sí? Que nosotros vemos que en algunos tipos de adicciones, las líneas que se cruzan son sin vuelta prácticamente, ¿no? Va más allá del robo para consumir. Estamos hablando de que algunos son homicidas para consumir. No estamos hablando del tráfico, ¿no? ¿Sí? Muy bien, avanzamos. Entonces, recapitulando, ¿sí? Adicción como actividad o como acción es compulsiva, ¿sí? Y una implicación excesiva en una actividad específica. Esa actividad específica es lo que la persona hace para llegar a la cosa en sí, que genera determinados cambios de conducta variados, de variada índole también, ¿sí? Y que no necesariamente es una sustancia. Eh, 4 características, 5 le voy a dar. 5 características. Primero, valga la redundancia, primera. Característica primera o primaria es cuando la persona posee síntomas propios, ¿sí? Síntomas propios, que la va llevando. Secundaria, compulsiva. Compulsiva. Es cuando ya se perdió el control. En ese proceso tenemos la obsesiva como tercera. Es una idea fija de continuar con la cosa.
La cuarta, la cuarta, es la crónica. Es esa persona o ese adicto que nunca se realizará de manera controlada. O sea, no va, no va a consumir lo que sea de forma controlada. Directamente juega con su vida como sabemos que lo hace. Van más allá. ¿Sí? El último punto, el número 5, que sería el final de la adicción, es la pérdida de control absoluto, ¿no? La persona ya queda mentalmente ya, como se dice vulgarmente, le fritó el cerebro. Es cuando la persona cerebralmente ya queda mal, ¿sí? Sin vuelta. Que queda la persona, sí, evidentemente, con todas sus secuelas físicas y emocionales, pero ya su cerebro ya no tiene reparación. A menos, obviamente, estamos hablando siempre desde el punto de vista natural. Nosotros como creyentes de lo sobrenatural, creemos que Dios puede hacer todas las cosas nuevas, ¿sí? Conocemos casos en los cuales Dios ha hecho restauraciones tremendas, ¿sí? Muy bien. Vamos a hacer dos divisiones en cuanto a la adicción. La división número 1 es la conducta o adicciones de conducta. ¿Cuáles son las adicciones de conducta? Vieron que yo les dije que la cosa son muchas cosas. La adicción de conducta, por ejemplo, puede ser una ludopatía. Le gusta jugar a las cartas, le gusta jugar al 5 de oro, yo qué sé, a la lotería, apostar permanentemente en línea. Hoy en día, hace años ya, pero cada vez es mayor, y acá en Uruguay cada vez es mayor, la apuesta en línea, por ejemplo, la ludopatía, ¿sí? Dentro de lo que es la ludopatía entran las pantallas, la adicción a los juegos virtuales. Incluso dentro de las pantallas de lo que es los juegos virtuales está la adicción a lo virtual. Y ahí tenemos las pantallas virtuales, los lentes y otras cosas como implantes que acá de pronto no se ve, pero que existen, ¿sí? Que existen. Hay muchos juegos de realidad aumentada que existen hace muchos años que aglomeran a muchos jóvenes, por ejemplo. Y hay gente que está conectada 24 horas a ese juego, jóvenes. Van a trabajar conectados al juego. Se casan dentro del juego con jugadores. Y esto no es un invento, es una realidad, ¿sí? Entonces tenemos esas de conducta, pero hay otras de conducta. El sexo, cuando hablamos del sexo hablamos a todo nivel, ¿sí? A todo nivel. Y la pornografía, como adicciones de conducta. De las que acabo de mencionar, usted puede hacer una flechita y poner una lista de otras sublistas que están vinculadas a las adicciones de conducta, ¿sí? Ahora, otro grupo de adicciones muy distintas a estas son las de ingestión. Por ejemplo, la comida. Hay gente que es adicta a comer y conozco a esa gente. Conozco a esa gente, muy cerca de Arroyo Seco. Hay gente que es adicto a la Coca-Cola, a las gaseosas, o adicto al vino, o adicto a la cerveza, o adicto al vodka, en fin. Vamos a hacer un paquete acá, bebidas alcohólicas. Y por otro lado, bebidas dietéticas o refrigerantes, o refrescantes, bebidas cola. Listo. Son distintas adicciones. Pero también tenemos dentro de lo que son las de ingestión, lo que se fuma, los fármacos y algunos otros que podríamos agregar en la lista, ¿no? Hay gente que es adicta a comprar. También conozco gente así. Adictos compulsivos. Conozco gente adicto compulsivo a la compra, ¿sí? Que tienen comercio, ambos, y no pueden entre ambos pagar las compras de uno. Y no son comercios baratos.
Eso es un adicto compulsivo. ¿Se entendió? Y estamos hablando de las compras, en este caso. Como ven, el tema de las adicciones no es solamente porque se fumó o se tomó algo o se inyectó algo. Va mucho más allá. ¿Sí? En lo que es conducta, como dijimos, al juego, al sexo, a la religión, a la religión, bien dije, a las relaciones interpersonales, también hay gente que es adicto a estar permanentemente conectado con gente y no puede estar solo. Hay gente que también es adicta al trabajo y hay gente que es adicta a estar conectado a Internet. Por ejemplo, si no está conectado, si no está en línea haciendo algo, no puede estar. Esas son conductas también, algunas cosas que les menciono para agregar a lo anterior. ¿Sí? ¿Se entendió? Muy bien. Ahora, esto, esto, lo que ha hecho a nivel mundial es un aletargamiento de la sociedad. Un aletargamiento. Le ha generado problemas de todo tipo y de todo color a todas las sociedades organizadas. A todas. Pero los que tienen más riesgo acá, los que tienen más riesgo, son los adolescentes y los adultos. ¿Por qué? Porque los adolescentes son los que muchas veces comienzan y los adultos, cuando ya están en recuperación, por ejemplo, o que han salido, cargan con las secuelas de las adicciones. Y esa es la otra cara de la moneda, la secuela de la adicción, que muchas veces no es mucha, pero otras son gravísimas y son irreversibles en algunos casos. ¿Sí? Entonces, a nivel mundial ha generado problemas muy serios, muy serios. ¿Sí? Vamos a abrir un paréntesis y ustedes vamos a hacer un ejercicio. ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio. Yo les voy a compartir una, no sé si se las comparto, se las voy a compartir. Ustedes van a leer lo que dice y me van a responder por mensaje privado. El mensaje tiene dos opciones. El mensaje tiene enviar para. Usted puede ponerlo público o puede ver mi nombre y mandármelo directamente a mí que lo leo solo yo. ¿Se entiende? Cuando ponen escribir mensaje, le da clic al chat, ¿sí? Y va a ver que dice chat de grupo. Hace clic en chat de grupo y ahí aparecen todos los que están conectados. Y ahí selecciona, me da clic a mí y me pone enviar mensaje a mí. Lo voy a leer solo yo. Nadie más. ¿Se entendió? Ocultar. Perfecto. Entonces ustedes van a ver acá algo que se llama percepciones personales. Percepciones personales. ¿Sí? Porque son personales, es que les pedí que me manden por mensajería directa, ¿sí? A mí la respuesta. Lo que usted percibe sobre las drogas. ¿Considera que las drogas lícitas o socialmente permitidas, como el alcohol y el tabaco, ¿verdad? Son peligrosas, es decir, producen daños a la persona? ¿Sí, no o no sé? ¿Eh? Usted me responde sí, no o no sé. ¿Ustedes piensan que las drogas sociales permitidas producen daños a la persona? Eso es lo primero. Les doy un minuto para que respondan, porque yo no estoy viendo los chats, estoy viendo solo esta pantalla, ¿sí? Que les estoy compartiendo. Enviar mensaje privado directo a mí. ¿Consideran que las drogas lícitas o socialmente permitidas producen daños a la persona? Sí, no o no sé. ¿Ustedes creen que esas mismas drogas son manejables? ¿Que las personas pueden dejar de tomar Coca-Cola cuando quieren, dejar de fumar cuando quieran, dejar de tomar cerveza cuando quieren, dejar de tomar Red Bull y alguna otra cosa cuando quieren? Sí, no o no sé. La tercera observación es
consideran que las drogas ilícitas como la cocaína, la marihuana, entre otras, son peligrosas y causan daños a la persona? Sí, no, y no sé. Y si consideran que esas mismas drogas son manejables y que se pueden dejar cuando quieran. Sí, no y no sé. Me mandan mensajería privada, les dejo la imagen ahí para que así lo puedan leer y responder. La respuesta es sí, no o no sé. Mensaje privado para mí. Les doy un par de minutos y mientras tanto, como vieron, era fácil y era barato. No era tan difícil. Les voy a poner otra pantallita con imágenes. Los que todavía no mandaron pueden seguir porque yo los leo. La presencia de drogas ilegales en la calle. ¿Usted piensa que es poco problema, mucho problema o no sabe? Esa es la uno. Poco problema, mucho problema o no sabe. Presencia de drogas ilegales en la calle. Como ven, acá hay un poquito más que en el otro. ¿Sí? Creo que lo pueden leer perfectamente, igual se los leo. Lo segundo es la violencia doméstica o intrafamiliar causada por los problemas de drogas. ¿Son poco problema, mucho problema o no lo sabe? El desamparo de las familias con problemas de droga. Cuando hablamos de desamparo hablamos a nivel general, ¿no? Muchas veces las familias donde son adictos socialmente quedan relegados. La gente como que no los quiere mucho. Usted piensa que es problema poco, mucho problema, no lo sabe. Las familias de adictos, ¿no? Todos tenemos algunos cerca. Los problemas de convivencia y violencia ciudadana por consumo de alcohol y drogas, los fines de semana, poco problema, mucho problema. ¿Qué le parece a usted? Y la última, que es creo que de la lista es una de las más importantes o la más, la falta de capacidad de prevención de la familia para anticiparse a las drogas. ¿Usted cree que es poco problema o mucho problema? Esa está buena. Vieron que están todos de acuerdo, ¿no? No hay un desacuerdo, ¿sí? No hay un desacuerdo. Lo ponemos 10 veces y las 10 veces todos van a poner lo mismo porque hay una comprensión del problema. Nosotros tenemos esa comprensión del problema, pero no todos la Las tienen. drogas en sí son un problema, ¿Cómo, Irina? que las drogas en sí son un problema. O sea, ya la Claro, existencia. claro, claro. Las drogas en sí. Pero viste que eh, la adicción va más allá de solo la droga. Y de eso que queremos tratar de que se entienda que es mucho más amplio. La droga es como, digamos, ya está, la cosa fue obtenida, una, pero hay muchas otras vinculadas y muchas otras drogas que no son tenidas como drogas. Y ahí está el otro tema, que a veces hay cosas o actitudes que no son tenidas como drogas, pero generan siendo una droga. Incluso, a ver, seamos un poquito campechanos, ¿no? Eh, Prendés una radio y hay canciones que dicen, vos sos mi droga, vos sos mi adicción, vos sos mi elixir. Y ya los jóvenes, los preadolescentes, se están preparando a que una persona sea la razón de toda su vida. Y después tenemos en la adolescencia chiquilines que se están colgando de un árbol o tirando abajo un puente porque se separó la novia, o porque la novia le mandó un mensajito a otro, o porque se sacó una selfie con el vecino, o peor todavía hoy en día con el tema del género. Es muy amplio el tema de la adicción. ¿Me explico? La drogadicción es solamente un punto, es solamente un punto. ¿Sí? Entonces, tenemos que eh, ver dos
Columnas, pueden poner dos columnas si quieren, si están anotando, de un lado riesgo y del otro lado protección. ¿Sí? Si toman una hoja, hacen una línea al medio, riesgo, protección. ¿Sí? En el lado de riesgo, para todo lo antes dicho, ¿sí? Eh, es un riesgo que nuestros hijos se acostumbren a vivir en un ambiente de hostilidad y de presión sin depresión. O sea, hay lugares que solo se presiona y nunca hay esparcimientos o depresión o afloje. Eso es dañino. En la misma columna de riesgo, no valorar, no alentar cuando, por ejemplo, los hijos interactúan, se expresan, crean o proponen. De pronto a veces no es el momento, lo que sea, todos tenemos alguna razón para decirle, andate para allá, que no es el momento, no es el lugar. A veces pasan esas cosas, pero pasó el momento en el cual es inoportuno y hay que buscar en ese momento lo antes posible o más tranquilos al día siguiente que exprese eso, darle su lugar de esparcimiento, de recreación, de expresión, de crecimiento personal. Hay lugares donde los hijos siempre están oprimidos y nunca tienen libertades de ningún tipo. Eso es un factor de riesgo. Los hijos sin libertades son un factor de riesgo. ¿Sí? Factores de protección, como les dije, riesgos y protección. ¿Cómo protegemos a los hijos para que no vivan en un lugar hostil? Bueno, estar observando nosotros, los padres, qué ambiente ofrecemos a los hijos, qué ambiente le ofrecemos a los adolescentes. En- Cuando digo los hijos, digo incluso dentro de la iglesia, ¿no? ¿Qué ambiente tienen los niños? ¿Qué ambiente tienen los adolescentes? Los niños se pueden expresar, jugar, reír, cantar, gritar, llorar, jugar a la pelota, salir a remontar una cometa, juntarse con amigos, o no, ¿sí? Cuando observamos y estamos atentos, podemos dar oportunidades para que el ambiente de desarrollo de ellos sea libertad en el orden, ¿no? Dentro de los cada lugar y cada región, cada ciudad y cada casa tiene sus normas, sus sistemas, digamos, ¿verdad? Y muchas veces cambia de una cultura a la otra. ¿Sí? En lo que tiene que ver con valorar, con permitir que se expresen en sus creaciones o en sus intentos fallidos, ¿sí? Que van a arreglar algo y en vez de arreglarlo lo rompen. Que lo rompan, lo rompieron, bueno, lo intentaron, yo qué sé. Se le busca la vuelta. Ahí entra mucho la escucha, ¿viste? Escuchar, dar lugar a la iniciativa y ver qué expectativa tiene. ¿Qué expectativa tienen esos niños? ¿Qué expectativa tienen esos jóvenes? ¿Qué expectativa tienen esos adolescentes? ¿Por qué? Porque si vienen de hogares a nuestras iglesias donde viven en un ambiente de hostilidad y viven en un ambiente donde nunca pueden jugar ni salir, cuando ellos van a manifestar, nosotros vamos a ver en los factores de protección, vamos a ver que no se le está dando al niño, al adolescente, un ambiente de libertad y de expresión y de gratificación, sino de hostilidad. Vamos a ver que van a manifestar que ellos no pueden jugar, no pueden salir, no pueden tener amigos, no pueden mirar nada, ¿se entiende? Y entonces esos son señales que nosotros debemos proteger, debemos ver la forma de rodear a esa persona y ver cómo podemos desde la consejería, en este caso, siempre hablando, ¿qué podemos nosotros hacer? A veces no podemos hacer mucho por diferentes factores, por diferentes factores. Lo hablamos en la clase anterior, en el taller anterior. Hay lugares donde solamente viven al solo castigo. Pero también está el extremo. Hay lugares donde abren la puerta de la casa y no vengan hasta que sea de noche. Y eso también es hostilidad. Y eso también es agresión. Y eso también es
no permitir la expresión de la persona. ¿Por qué no puede estar en la casa? ¿Se entiende esto? Son muchos factores, y estamos hablando en este caso de niños y adolescentes, que son los primeros en entrar. Porque el adulto ya de pronto tiene toda una vida y ya conoce más factores de riesgo, pero el niño y el adolescente no conoce tanto el factor de riesgo de la adicción. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Bien, perfecto. Eh, por ejemplo, eh, por qué muchas familias y muchos grupos llegan a estos dos puntos, ¿no? De la hostilidad familiar y intrafamiliar, que bueno, en Uruguay está penada, que todos sabemos las normas que juego que hay acá. Bueno, creo que en Argentina también, en la mayoría de nuestros países lo está, ¿verdad? ¿Y por qué se da esto? ¿Por qué se da ese nivel de opresión? Primero porque no hay vínculos. Los vínculos son débiles, los vínculos están fracturados o no existen entre padres e hijos. Eso habla de un problema de la familia a nivel general. Un problema de la familia a nivel general. La familia a base de cualquier sociedad. ¿Sí? Segundo, el sentido de frustración. Frustración, soledad, insatisfacción. Que viven esos niños dentro de esos hogares o esos adolescentes dentro de esos hogares que hacen que tanto esos niños y esos adolescentes crucen límites, crucen los márgenes y empiecen a buscar y empiecen a explorar en otras cosas. En este caso, como estamos hablando del vínculo débil de la familia, del vínculo fracturado de la familia o del vínculo inexistente de la familia, las niñas buscan hombres más grandes, los adolescentes se prostituyen, en algunos de los casos, o en la gran mayoría, lo hemos visto, por lo menos en Uruguay, pasa muchísimo, ¿sí? Ha pasado toda la vida. En Argentina me consta que sí, porque he recorrido toda Argentina. Es impresionante. Sé que en países como Paraguay y en Brasil también ocurre. Me imagino que en Venezuela también pasa, donde está Aurelis. Los niños pierden su identidad porque no hay una identidad familiar, porque no hay una contención familiar, y de ahí comienza un dominó, empiezan a caer fichas, una tras de la otra. Entonces, como podemos ver, esos dos factores, el factor de la violencia y el factor de la expresión, no son factores aislados, son factores vinculantes y están vinculados a cómo está consagrada la familia en ese lugar o la familia de esa persona. Y estamos hablando de la persona antes de la adicción. ¿Por qué les digo todo esto? Porque la persona adicta va a llegar a su iglesia, o va a llegar a su vida, o a su barrio, o ya la conoce. Y a veces consideramos un montón de factores y no consideramos estos factores. No consideramos estas cosas. ¿Sí? Estas cosas. Es interesante y no, más allá de lo interesante es importante que tengamos en cuenta que la degradación del vínculo familiar se nota cada vez más. Se nota cada vez más. Y eso es terrible. Y más en nuestros países subdesarrollados, que hay que trabajar 20 horas, ¿tá? Por lo menos. Y estás 20 horas fuera de tu casa. Esas 20 horas los hijos con quién quedan. Factores a tener en cuenta, ¿sí? El otro factor que genera también, está vinculado, tres factores, los vínculos, la frustración y la soledad, son justamente los contactos, ¿no? Las relaciones de esos niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque muchos de ellos son familia o parte de familias que ya son consumidoras. Que ya son consumidoras de algún tipo de sustancia. Y ese, hoy en día, también es uno de los factores de riesgo altísimo. Bueno, por acá vamos a dejar el día de hoy. El miércoles que viene continuamos con este tema. Espero que les haya gustado.